Bien, hemos analizado cómo se forma lo que llamamos el ultrafiltrado, o sea, cómo comienza básicamente este proceso para que finalmente transformemos, ¿no es cierto?, estos componentes que venían en la sangre y los transformemos en orina. Entonces ahora vamos a retomar lo que ya habíamos descrito. Analizamos lo que ocurría a nivel del corpúsculo renal, pero ahora vamos a ver qué ocurre en el resto de los segmentos de la nefrona. Vamos a ver lo que ocurre en los llamados segmentos tubulares de la nefrona. Bien, aquí comenzamos, miren, este esquema nos representa el túbulo contorneado proximal y aquí se ve el túbulo recto proximal. También incluye parte de este túbulo recto que está en la médula, el túbulo recto completo. Bien, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo que llamamos la reabsorción, o sea, elementos que originalmente se pudieron haber eliminado o que pudieron ser capaces de atravesar la barrera de filtración, pero que en realidad en muchos de los casos yo no necesito perderlos. Ya pudieron atravesar la barrera, pero en realidad debido a las características o cambios que experimentó la sangre en ese momento, nos llega la señal para su reutilización. Tendrían que volver a la circulación y lo van a hacer a través de la red de capilares. ¿Se acuerdan que había una red de capilares en esta zona? Entonces, en los epitelios de estos túbulos los van nuevamente a integrar, a incorporar a ellos. A ese proceso le llamamos reabsorción porque estos elementos van a pasar a la sangre que está acá. Bien, entonces, el 65% del ultrafiltrado, o sea, de lo que pasó y lo que salió a este espacio urinario, va a ser reabsorbido a nivel de los túbulos proximales, tanto los contorneados como los rectos. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos muestra este esquema? Y esto es importante para que entiendan los otros segmentos y cómo vamos a describir su función. Las flechitas que están hacia adentro, ¿no es cierto?, nos muestran justamente todos los elementos que se van a reabsorber durante el paso a través de esta estructura. Y las flechitas que muestran ya o señalan hacia el lumen son elementos de desecho que pueden ser eliminados, ¿no es cierto?, por la misma sangre de los capilares que están en esta zona. Recuerden que hay una red de capilares, pero también del metabolismo de las propias células del túbulo. Entonces acá, ¿qué reabsorbemos? Miren, agua, glucosa, si es que por alguna razón se nos escapó alguna molécula pequeña de glucosa, aminoácidos, que son los componentes pequeños de las proteínas, no debemos perder nada de esto, pero también algunos electrolitos, sodio, cloro, bicarbonato, potasio, también los reutilizamos. ¿Pero qué podemos eliminar? Elementos de desecho. Bases, algunos ácidos orgánicos, por ejemplo, ya empezamos a elaborar de a poquito urea, pero miren, iones hidrógenos que de alguna manera al pasar a esta orina que se está formando la van a ir acidificando de alguna forma. ¿Ya? Entonces estos son elementos que se van a eliminar, pero estos otros inicialmente los eliminé porque lograron atravesar la barrera de filtración, pero los necesito, o a lo menos en ese momento se requirió volver a utilizarlos. Puede que en el momento haya habido un exceso, pero como recuérdense que el riñón tiene, entre otras funciones, ya mantener el equilibrio ácido-base, bueno, justamente en este proceso de regulación hay que recapturar elementos que originalmente se dieron por perdidos. Ahora miren, tenemos las ramas finas. Principalmente a nivel de la rama fina descendente. También ocurre a nivel de la rama fina ascendente, pero particularmente la descendente que puede ser la más larga, esta de acá, la rama fina del asa de Henle. Aquí estamos de lleno, ¿no es cierto?, en la médula del riñón. ¿Qué es lo que ocurre? Se reabsorbe agua. Entonces, mientras mayor cantidad de nefronas yuxtamedulares tenga funcionando, como son las llamadas de asa larga, y principalmente son sus ramas finas la larga, mayor cantidad de reabsorción de agua va a haber. Entonces, aquí está dada la capacidad de concentración de la orina.
Justamente hay patologías en las cuales la producción orina es mucho mayor de lo habitual, porque falla en gran parte lo que llamamos el proceso de reabsorción de agua, por lo tanto se sabe que lo que está fallando principalmente son los sectores de las ramas finas de las nefronas, cuando se está eliminando más orina de la debida, porque no se está reabsorbiendo. Y por lo tanto la medicación va hacia allá, hacia evitar la pérdida excesiva de agua. Distinto es el proceso cuando yo quiero generar eliminación de agua, quiero bajar la presión de alguna forma. Bueno, estimulo justamente o inactivo esta reabsorción de agua a medida de que utilizo algunos medicamentos. Bien, los medicamentos que van a estimular el proceso de la orina. Entonces, las ramas finas lo que hacen es reabsorber agua. Y acá, fíjese aquí, si por alguna razón se nos escapó algo, hay algo que nuevamente del ultrafiltrado yo requiera, por las características, por las condiciones que cambiaron a nivel de mi organismo, nuevamente se pueden reabsorber algunos elementos que ahora necesito. Inicialmente los pensé en eliminar, pero ahora los voy a necesitar. Justamente las señales llegan a través de las hormonas. Las señales hormonales son las que me estimulan a mí a reabsorber. Y nuevamente puedo reabsorber a nivel de los túbulos rectos y también de los contorneados, pero ahora distales. Se reabsorbe a nivel más o menos el 25%, ojo, del ultrafiltrado. Siempre estamos pensando en lo que originalmente se eliminó. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Fíjense que se reabsorbe nuevamente si nos quedó algún ion por ahí desechado. Nuevamente, sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, todos esos elementos se podrían reabsorber en caso de que todavía se encuentren acá y se requieran. ¿Y qué es lo que seguimos eliminando? Productos del metabolismo. Solamente iones hidrógenos para ir disminuyendo la acidez de la sangre y también la acidez encontrada en el interior de la célula. Recuerden que en este órgano se regula el equilibrio ácido-base. Y ya estamos casi terminando. ¿Qué ocurre a nivel de las porciones más distales y ya casi llegando a los túbulos colectores? Todavía no hemos llegado, pero ya miren, estamos casi en la etapa final ya de este túbulo contorneado distal. Nuevamente, podemos seguir reabsorbiendo sodio, cloro, calcio y magnesio. Solamente algunos iones, pero en menor cantidad. Y ya estamos a nivel de los túbulos colectores. Y acá vamos a hacer una diferencia entre los túbulos colectores de tipo cortical y de tipo medular. A nivel de los túbulos colectores corticales se describen dos tipos de células: las células principales y las células intercaladas. Bien, nuevamente las flechitas que nos están indicando la función que cumplen las células principales y la función que cumplen las células intercaladas. Fíjense en los elementos que son capaces de reabsorber cada una de ellas, pero siempre ¿qué es lo que eliminamos? Ya, en este caso, iones, hidrógeno, pero miren acá, aquí podría ocurrir, para evitar algún desbalance, también podemos eliminar algunos iones potasios. Ahora, el potasio en general es un ion que siempre se va a guardar. Siempre se va a guardar de alguna forma, excepto que tuviésemos algún exceso. Pero no es algo que se pueda eliminar. Por ejemplo, en este caso, se eliminó transitoriamente potasio, pero estas mismas células, este mismo epitelio, son capaces de reabsorberlo, porque es algo que se tiende a guardar por la célula porque participa en los metabolismos de equilibrio. Nosotros siempre estamos equilibrando el calcio con el potasio. Entonces, rara vez lo vamos a perder. Si por alguna razón se expulsó el potasio, fue eliminado desde el interior de la célula, va a haber otra que lo recapture, porque no nos podemos dar el lujo de perderlo. ¿Bien? Entonces acá cada una de estas células cumple una función diferente, ¿ya? Pero se describen estas dos. Ahora, ¿por qué razón hay dos tipos de células? No se sabe.
¿ya? Cuando cumplen funciones complementarias, pero son ultraestructuralmente distintas, ¿ya? Ahora, generalmente estas diferencias se reconocen con microscopía electrónica de transmisión. Con microscopía óptica no es sencillo saber si estoy viendo una célula principal o una célula de tipo intercalar en los túbulos colectores corticales. Sí, nosotros podemos saber cuando estamos viendo un túbulo colector cortical o uno medular. Justamente en los túbulos colectores de tipo cortical, las células suelen en general ser más pequeñitas. Predominan las células principales que son de menor tamaño y eso hace que el túbulo no se vea con tanta claridad como el túbulo colector medular, donde ahí no hay diferencias, solamente se habla de células epiteliales. No hay diferencia entre las principales y las intercaladas. Y ahora, ¿qué ocurre a nivel del túbulo colector medular? Aquí solamente hay un solo tipo de células y fíjense que nuevamente hay un proceso de reabsorción, pero nuevamente se elimina iones hidrógeno. Bien, esta imagen nos permite de alguna manera entender este proceso de reabsorción que ocurre para que se transforme finalmente el ultrafiltrado en orina, ¿ya? Y para eso tenemos que saber cómo están constituidos histológicamente los diferentes segmentos de la nefrona. Ya lo hemos dicho, pero vamos a hablar de los segmentos tubulares. Tanto en los túbulos contorneados proximales como en los túbulos rectos proximales, el epitelio que los recubre o que los reviste es un epitelio simple cúbico con ribete en cepillo, o sea, muchas microvellosidades, pero que tienen diferentes tamaños. Eso es lo que favorece este proceso de reabsorción tan importante. Acuérdense, 65% del ultrafiltrado es reabsorbido en los túbulos proximales, tanto contorneados como los túbulos rectos, y se debe a sus características. Ahora, estas células presentan una gran cantidad de lo que llamamos los pliegues vasolaterales, lo que permite amplificar su superficie, a pesar de que son células bajitas, células cúbicas, amplifican su superficie, lo que determina una ubicación estratégica de las mitocondrias para favorecer esta actividad mayoritariamente reabsortiva. Y esta gran cantidad de mitocondrias y otros organelos es lo que también le da esa gran acidofilia a estos túbulos cuando nosotros los observamos teñidos con hematoxilina y eosina. Ahora, ¿qué pasa a nivel de los túbulos distales? Tanto los contorneados distales como los rectos distales. También tenemos células que forman estos epitelios simples cúbicos con muy escasas microvellosidades, porque aquí el grado de reabsorción es menor. Por lo tanto, acá no se describe el ribete en cepillo, simplemente es un epitelio simple cúbico. Hay reabsorción, pero menor. ¿Qué pasa a nivel de las ramas finas? Aquí es donde está la discusión. Son células más aplanadas que en el resto de los túbulos de la nefrona, pero para algunos son células que forman un epitelio simple cúbico, pero cuyos núcleos suelen ser más ovalados de lo habitual. Y para otros simplemente es un epitelio simple cúbico bajo, extremadamente bajo porque las células casi no tienen un citoplasma, pero los núcleos tienden a ser más ovalados, ¿ya? Para efectos nuestros, en realidad da casi lo mismo, pero siempre vamos a hablar de epitelios de células bajas, ¿ya? No es muy clasificable. Con microscopía electrónica de transmisión se ha visto que efectivamente hay una escasa cantidad de organelos en esta célula. Los núcleos suelen ser más bien de ubicación central, pero no suelen ser redondos, suelen ser más bien aplastados. No extremadamente aplanados, pero sí bastante aplastados y muy poquito citoplasma, lo que hace difícil clasificar en estricto rigor a estas células como un epitelio. Son epitelio, pero va a depender de lo que uno observe en el momento. Entonces, repito,
es posible que aparezcan clasificadas como un epitelio simple cúbico bajo o como células epiteliales simples planas o como un epitelio simple plano. ¿Ya? Las ramas finas tienen esa particularidad. ¿Qué pasa con los túbulos colectores? A pesar de que en los túbulos colectores corticales tenemos distintos tipos de células, ya que en los túbulos colectores medulares, pero se describe un epitelio simple cúbico. Y aquí miren, tenemos una imagen en donde se ve parte de un lóbulo, Estamos viendo acá la zona de la médula. Esta es la zona medular, la pirámide, ¿no es cierto? Esta sería la zona de la llamada papila, o el ápice de esta pirámide, la papila renal. Y acá miren, estas cavidades que se ven ahí ya serían el cáliz. Y esto de acá es el recubrimiento, el epitelio que reviste a este cáliz menor, que se replica en los cálices mayores y en la pelvis renal y en los uréteres. Por lo tanto, ahora que vamos a empezar a ver las llamadas vías urinarias. Todo esto era el parénquima renal. Tenemos parte de la, aquí no se ve bien la corteza, pero esta es parte de la médula externa, médula interna, la papila, toda esta zona, y acá tenemos los cálices. Entonces, hasta acá nosotros teníamos, ¿no es cierto?, el parénquima renal, constituido por corteza y por médula. Pero ahora vamos a ver las vías urinarias. Y este recuadro nos indica que la imagen que vamos a ver a continuación es un aumento de esa zona, pero con otra tinción. Esto fue tomado del libro Génesis, ¿ya? Y aquí tenemos hematoxilinosis. Entonces aquí estamos viendo parte de la papila renal, parte de la médula renal, la zona papilar. Aquí está la cavidad del cáliz y esta es la pared del cáliz menor. Y fíjense cómo cambian drásticamente los epitelios que vamos a encontrar ahora. Este epitelio que recubre cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter y vejiga, es un epitelio de tipo polimorfo o de transición o urotelio. Comenzamos con las vías urinarias, por lo tanto. Y vamos a partir por los uréteres, porque la pelvis y los cálices, el único componente principal que está ahí, no hay una estructura porque forman parte del riñón, recuerden, pero son cavidades revestidas por estos urotelios. Obviamente bajo los urotelios vamos a encontrar tejido conectivo laxo para darle soporte, pero no hay una estructura individualizada, o sea, yo no lo puedo separar cada uno de ellos porque forman parte del riñón. En cambio, los uréteres ya son reconocidos porque están por fuera, no forman parte del riñón. Y acá tenemos que describir las capas. Son órganos tubulares que tienen un lumen y tienen una pared. Y en su pared vamos a encontrar las siguientes capas. Hay una capa mucosa constituida por un epitelio, que ya sabemos que es un epitelio polimorfo o de transición, y acá simplemente hacemos un recuerdo de los estratos celulares y los tipos celulares que encontrábamos en este tipo de epitelio. Este órgano no presenta su mucosa. Bajo el epitelio lo que vamos a encontrar es una gruesa lámina propia. Ya sabemos lo que es una lámina propia. Y esta lámina propia, al igual que lo que ocurría en el aparato respiratorio, tiene gran cantidad de fibras elásticas, por lo tanto suele verse intensamente acidófilo. Pero acá no se describe su mucosa, para nada. Sí describimos una capa muscular, que tiene dos disposiciones anatómicas en su musculatura lisa, pero acá se invierte respecto a lo que veíamos en el tubo digestivo. Aquí, la capa más interna tiene una disposición longitudinal y la capa más externa una disposición circular. Y luego tenemos una adventicia. Y ya sabemos cómo está constituida cualquier adventicia. Entonces acá miren, esto fue tomado del libro Génesis también, podemos ver claramente el epitelio de revestimiento formando la mucosa. Como es un epitelio estratificado o una variante de un epitelio estratificado, se ve claramente este epitelio polimorfo. Esto está con aumento medio. Ahora miren esto, intensamente acidófilo, debajo del epitelio corresponde a la lámina propia.
Y esto que se ve más disgregado corresponde a la capa muscular, ¿ya? Recuerden que acá se invierte respecto al tubo digestivo. Entonces, esta, que en apariencia se ve como cortes transversales, correspondería a la capa longitudinal, que es más interna, y esta que se ve más continua, miren, más ordenada, es la más externa, pero esta es circular. Y bueno, acá tenemos nuestra adventicia, donde hay tejidos conectivos densos desordenados, puede haber tejido adiposo, y acá encontramos algunos vasos sanguíneos. Lo mismo, pero con otra técnica histológica, simplemente para mostrar nuevamente el epitelio. Esta es la lámina propia de gran grosor, ¿ya? Formando la capa mucosa, y luego tenemos la capa muscular y acá la capa adventicia. Recuerden la capa muscular con una longitudinal interna, por eso se ven cortes transversales del músculo ahí, y la capa circular más externa, por eso se ve cortado a lo largo. Bien. La vejiga es un órgano de gran tamaño que recibe, ¿cierto?, a los uréteres. Los uréteres, ¿cierto?, ingresan a la pared de la vejiga. La vejiga se suele describir como un órgano tubular relativamente redondeado y con capacidad para adaptarse a los cambios de volúmenes de la orina. En este órgano se describen 4 capas. Se describe una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Pero debo aclarar que la capa más externa, que suele ser principalmente una serosa, en algunos sectores es reemplazada por una adventicia. ¿Y en qué sectores particularmente? Donde llegan, ¿cierto?, los uréteres, porque los uréteres tienen una adventicia. Y también donde llegan ligamentos que sostienen a la vejiga, porque los ligamentos están constituidos por tejidos conectivos. Entonces, en esos sectores tenemos como capa externa una adventicia, pero para efectos histológicos y didácticos nosotros vamos a describir que la capa externa, basándonos principalmente en los cortes histológicos que tenemos, es una serosa. Pero repito, depende del sector de corte. Por lo tanto, dependiendo del tipo de corte que estemos analizando, eventualmente se puede describir que hay una adventicia, eventualmente se describe que hay una serosa. Depende del material histológico que utilicemos. Pero para efectos de la prueba, cuando hagamos la prueba teórica, vamos a dejar como capa externa de la vejiga a la serosa. ¿Bien? Porque la modificación ocurre en ciertos sectores, donde llegan los uréteres y donde también tenemos una gran cantidad de ligamentos. Bien, y acá tenemos justamente parte de la capa o de la pared de la vejiga, justamente en una zona de corte, en donde podemos reconocer la mucosa, la submucosa, la muscular, y este borde preciso y exacto que se ve ahí es una serosa. La mucosa, aquí tenemos el epitelio, que es un epitelio polimorfo o de transición o urotelio, y la lámina propia, dijimos, muy acidófila, por la alta presencia también, al igual que en el uréter, ¿cierto?, de láminas, de fibras elásticas. Ahora, la submucosa está formada por tejido conectivo denso desordenado, pero la submucosa no tiene un límite. Poco a poco va cambiando la estructura de la pared y cada vez entre estos haces de colágeno de este tejido conectivo denso desordenado de la submucosa comienzan a aparecer algunos haces de musculatura lisa que se va entremezclando. En el caso de la vejiga se suelen describir 3 disposiciones anatómicas del músculo liso, pero son muy difíciles de poder reconocer en los cortes histológicos debido al desorden. Aquí no hay capas ordenadas como en el caso del tubo digestivo, ¿ya? Pero se suele describir una oblicua, ya se suelen describir circulares y longitudinales también, ¿ya? Pero
depende del corte histológico en el cual nosotros estemos viendo todo eso. Ahora, la capa muscular es la capa más desarrollada que tiene la vejiga. Por eso es que tiene 3 disposiciones anatómicas. ¿Ya? Siempre musculatura lisa. Y la serosa, formada por un mesotelio y un tejido conectivo laxo. En las zonas donde hay adventicia ya sabemos lo que podemos encontrar en las capas adventicias. Miren, acá tenemos un detalle de la capa mucosa y algo de la submucosa. Esta es la mucosa, donde vemos el epitelio polimorfo y esta lámina propia más acidófila de lo habitual por la alta presencia de tejido elástico, en realidad de fibras elásticas. Sabemos lo que es una lámina propia, es un tejido conectivo laxo rico en células de defensa, pero le agregamos una mayor cantidad de fibras elásticas de lo que habitualmente tiene un conectivo laxo. Y acá miren, de aspecto un poco más desordenado y muy poco celular, si se fijan, la submucosa. También aquí yo diría que la submucosa y la capa muscular de este órgano son muy desorganizadas, cuesta mucho reconocerlas. La mucosa no es así, ¿por qué? Porque al tener una lámina propia muy acidófila es fácil reconocer el límite de la mucosa, pero la submucosa se empieza a entremezclar con componentes de la muscular, por lo tanto cuesta más identificar. Acá tenemos para recordar el detalle del epitelio polimorfo. Recuerden que el que está en las vías urinarias. Miren acá. Estas celulitas, que suelen verse en general en los cortes histológicos más teñidas, que forman el estrato apical de este epitelio, son las células en paragua. ¿Ya? Son células planas modificadas, pero se llaman células en paragua. No son las típicas células planas epiteliales. E inmediatamente en el estrato intermedio que conocemos están estas células bastante globosas y pálidas en su citoplasma, son muy grandes, se ven los núcleos, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo se ve ese halo más pálido alrededor del núcleo. Estas células que están bajo el alero de las células en paraguas se conocen como células en raqueta. Y aquí estamos mostrando el estrato intermedio. ¿Quiénes no aparecieron acá en esta imagen? Son las células pequeñitas, esas células cúbicas pequeñitas y muy escasas que hay en lo que conocemos como el estrato basal. Pero aquí no aparece. Destacamos las células que están solamente en este tipo de epitelio, que son las células en raqueta, formando muchas capas, y las células en paragua, que forman una capa única en el estrato apical, y estas otras en el estrato intermedio. Algo de la uretra, algo de la uretra. Tanto la uretra femenina como masculina son bastante complejas en su estructura porque básicamente se unen aparte del aparato reproductor también, ¿ya? Y eso hace también que la estructura histológica vaya cambiando, ¿ya? La uretra femenina en algunos sectores tiene un epitelio polimorfo, pero también en la parte más externa va cambiando. Fíjense el tipo de epitelio y eso va variando. Ya no es exactamente igual en todas las zonas. Entonces hay sectores donde se ve un epitelio polimorfo, en otras se ve un epitelio plano estratificado no conificado, pero también tenemos sectores donde se ve un epitelio pseudo estratificado cilíndrico. O sea, es variable dependiendo del sector. ¿Ya? Una lámina propia, muy amplia, acompañando aquí. Se suele hablar de una capa mucosa, porque hay un epitelio y hay una lámina propia, pero también hablamos de una capa muscular y una adventicia que le permite unirse con todo lo demás. ¿Ya? Siempre el músculo es musculatura lisa, la lámina propia ya sabemos las características en general. Algo parecido nos ocurre a nivel de la uretra masculina, ya que acompaña, ¿no es cierto?, y se encuentra ubicada principalmente en el pene. Pero acá les vamos a pedir que ustedes investiguen un poquito de los componentes de esta uretra, porque según el segmento de la uretra masculina que se trate son las características histológicas. Nosotros ya en clases algo dijimos. Cuando hablamos de los tipos de epitelio, describimos qué segmentos de la uretra masculina tienen qué tipo de epitelio en particular. Pero quiero que ahora ustedes unan esa información y la plasmen acá. Aquí solamente vamos a destacar algo.
recordar algo. ¿Se acuerdan de las glándulas de Littré? Que las mencionamos. Son glándulas multicelulares pero intraepiteliales. También forman parte de lo que llamamos la mucosa, ya, de la uretra masculina. Son glándulas que secretan mucus para contrarrestar la acidez de la orina. Recuerden que por la uretra también se conectan, ¿cierto?, con todo lo que es el conducto de salida de los espermatozoides. Y tenemos que disminuir la acidez en esa zona porque restos de orina podrían simplemente eliminar a los espermatozoides. Entonces acá les recuerdo de las glándulas de Littré, formando parte de este epitelio, ¿cierto?, de la uretra masculina. Bien, hasta acá llegamos con sistema urinario.